Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón Cano, bienvenidos a la sección en el blog de aerostudiosfx.com. En este video vamos a ver cómo escanear todos los componentes que tengamos instalados en Joomla 2.5 y saber cuáles están desactualizados o son vulnerables a algunos ataques de los más comunes. Para ello vamos a utilizar un componente y un plugin llamados Security Check, que lo podemos encontrar en el directorio de extensiones Joomla, o más conocido como Jet, y en él vamos a encontrar dos versiones, una Pro y una Free. La Pro, bueno, tiene un soporte por parte de sus desarrolladores, y lo cual hay que abonar una cierta cantidad de dinero para obtener ese servicio. También podemos utilizar la versión Free, que podemos descargarla. Vamos a descargarla. Vamos a presionar Download. ¿Qué es lo que es Security Check? Security Check escanea todos los componentes que tengamos instalados en Joomla 2.5 y nos informará cuáles son los que están desactualizados o son vulnerables a algunos ataques. Security Check nos protege de más de 90 tipos de ataques comunes, ya sean LFI, inyecciones de código SQL o las vulnerabilidades XSS. También nos permite activar una segunda capa de seguridad, la cual actúa sobre inyecciones que se hacen en base 64, que son, digamos, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de una inyección LFI con evasivas, quiere decir que se está inyectando un código que, digamos, evade la protección o los filtros que tenemos configurados en el sitio. Bien, vamos a descargar la versión gratuita. Vamos a presionar en descargar. Aceptamos y la voy a descargar en el escritorio. Bien, ya se ha descargado. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimir este archivo. Bien, porque dentro de él tenemos otra carpeta y dentro de esa carpeta tenemos el componente. Bien, vamos a proceder a su instalación. Bien, esto no lo vamos a ocupar. Vamos aquí. Bien, estamos en el backend de Joomla 2.5. Vamos a gestor de extensiones o directamente con el icono que tenemos en el panel. Le damos a examinar. Componente Security. Abrimos, subir e instalar. Bien, ya se ha instalado el componente, como podemos apreciar aquí abajo. Componente instalado correctamente y plugin instalado correctamente. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el plugin. Para ello vamos al gestor de plugins. Como es un plugin de sistema, lo tenemos casi al último. Aquí lo tenemos. Bien, a simple vista podemos ver que tiene varias opciones y vamos a repasarlas de manera superficial algunas, y nos vamos a centrar en dos, la que es segundo nivel de protección y excepciones a los filtros. Bien, lo que tenemos en los primeros parámetros como listas, tenemos una lista negra y una lista blanca en los cuales vamos a agregar IPs, por ejemplo IPs que no queremos que puedan ver el sitio o que cuando inyecten o intenten inyectar algún código sean baneados automáticamente. Entonces lo colocamos en lista negra y con excepción de algunas IP que queramos que puedan visitar ese determinado componente, lo vamos a poner en listas blancas. Métodos. Los métodos vamos a dejarlos en los tres: get, post y request. El modo lo vamos a dejar en modo estricto. En log lo dejamos en sí.
Redirección lo vamos a dejar a los dos activados para que cuando se detecte una inyección de código sea redirigido automáticamente a una página de error predeterminada de Joomla. Ahora sí vamos a entrar al segundo nivel de protección, en los cuales aquí lo configuramos segundo nivel de protección en sí. Esto quiere decir que cuando el sistema detecta una secuencia sospechosa de cadenas o palabras que el sistema lo va a detectar, automáticamente va a banear la IP. Estas cadenas pueden estar en formato base 64, las cuales, lo que explicaba anteriormente, cuando se inyecta código en una página, se lo hace con evasivas. Quiere decir que estamos evadiendo los filtros que están configurados en la página. Entonces lo vamos a dejar en segundo nivel de protección en sí, y redirigir si secuencia sospechosa lo vamos a dejar en sí. Las excepciones a los filtros, esto es algo bastante interesante, en los cuales si detectamos que algún componente está desactualizado o tiene una vulnerabilidad, lo podemos agregar en estas listas. Por ejemplo, si tiene una vulnerabilidad XSS, lo agregamos aquí. Si tiene una inyección o es vulnerable a una inyección SQL, lo agregamos aquí, y así sucesivamente. Si tenemos plugins, esto es bastante interesante, ya que por allí, por ejemplo, acá podemos ver que está el componente Cunena de componente de foros para Joomla. Por ahí también podemos agregar ACID Mailing, Joom Social, Community Builder, que son componentes bastante grandes y los cuales pueden ser propensos a distintos ataques. Esta forma permite proteger si ese componente si es vulnerable a una inyección. La última opción la vamos a dejar en sí. Esto quiere decir que proteja la sesión activa de un usuario. Bien, vamos a guardar y cerrar. Ahora vamos a ver el componente Security Check. Al ingresar ya nos muestra un escaneo que ha realizado en el sitio, y tenemos tres estados. El primero en verde, que nos dice que todo está bien, que la versión escaneada está al día y no es vulnerable. La versión amarilla, el estado amarillo, perdón, que nos indica que el componente tiene una vulnerabilidad, pero no se sabe muy bien hasta qué versión de Joomla está afectado. Y el estado en rojo, que es un componente vulnerable, quiere decir que sí o sí hay que desinstalarlo o actualizarlo, y para ello, si todavía no hay una actualización para ese componente, nos vamos al plugin y lo agregamos a la lista de, ya sea si tiene vulnerabilidades XSS o inyecciones SQL. Este componente y plugin están bastante buenos para saber qué versiones tenemos instaladas de los componentes, cuáles están desactualizadas y cuáles son vulnerables a los ataques más comunes que ocurren hoy en día en Internet. Bien, espero que este componente y plugin les sirva, y lo van a poder descargar de mi blog y aparte del sitio web del desarrollador. Bien, mi nombre es Gastón Cano y nos vemos en el próximo tutorial.